Muy bien, pues en esta ocasión, en esta noche, tenemos un tema, una reflexión titulada Probando a Dios. Por ahí yo creo que ustedes vieron la invitación durante el día. Probando a Dios. Vamos a leer nuestra cita central que se encuentra en Salmo 32:8, que dice lo siguiente, es un texto conocido. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una promesa muy bonita de parte de Dios. Eh, Probando a Dios. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha probado a Dios. Le ha puesto una prueba a Dios. Le ha pedido una señal a Dios. Muy probablemente lo hemos hecho en alguna ocasión. Eh, Vamos a estudiar un poquito acerca de este asunto. Algo que es muy común dentro del mundo cristiano, este tipo de cosas, probar a Dios, ¿sí? Eh, no sé si alguna vez han escuchado esta palabra, algunos de ustedes, la palabra bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? No sé si alguien la ha escuchado. Ya se puede dar una idea, pero, o de lo que vamos a hablar, pero si no, miren, aquí les traigo una definición. Dice esta definición lo siguiente: la bibliomancia o esta palabra viene del griego biblión y manteia. Biblión y manteia. Dice, de estas dos palabras se deriva la palabra que nosotros usamos en español como bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Dice, bueno, es un método de adivinación. Y eso suena raro, ¿verdad? Pero miren en qué consiste o en qué consistía. Esto lo usaban mucho las civilizaciones antiguas. Consistía en abrir un libro en una página al azar, ¿sí? Abrir un libro, una página al azar, ¿sí? Sin escoger el contenido, simplemente abrir el libro. Dice, e interpretar su contenido contextualizándolo o adaptándolo a la circunstancia presente. ¿Qué significa esto? Bueno, al abrir el libro, dijimos ahorita al azar, yo seleccionaba también un texto al azar, por ejemplo aquí tenemos la Biblia, ¿no? Un texto al azar y leerlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que leíamos el Salmo 32:8, ¿no? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces, al leer yo este texto, obviamente es con el fin, dice aquí, como de adivinación, es decir, como para predecir el futuro, para tomar decisiones, ¿sí? Para esto se utiliza o se utilizaba mucho en la antigüedad, cuando la persona estaba algo confundida, algo inquieta acerca del futuro, ¿sí? Entonces leí el texto, así como este que estamos leyendo, y dice aquí que consistía en interpretarlo, o sea, ese texto que ya leí, interpretarlo, contextualizándolo y adaptándolo a la circunstancia presente, es decir, adaptándolo a mi problema, ¿sí? A mi inquietud, a mi, eh, a la situación que estoy viviendo, ¿sí? Y de esa manera yo, tomar una decisión al respecto. No sé si más o menos ustedes lo entendieron, ¿sí? Por ahí alguien en alguna ocasión, les digo, era una práctica antigua, ¿sí? Pero les voy a decir que todavía se utiliza. Y lo curioso es que muchas veces la utilizamos los cristianos, ¿sí? Hay veces que nosotros estamos en situaciones a lo mejor complicadas en nuestra vida, sentimos la necesidad de que Dios nos hable. Y bueno, sabemos que una de las formas en que Dios nos habla es a través de su palabra. Y a veces en nuestra angustia, nuestra desesperación, vamos a la Biblia, la abrimos al azar, como decíamos ahorita, y digo, pues a ver qué tiene que Dios que decirme, cómo me puede ayudar Dios, ¿no?
y abro la Biblia y leo un texto y en base a lo que yo leo empiezo como a sentir que Dios me habla, ¿sí? A sentir que Dios me está enviando un mensaje, que Dios me está diciendo, haz esto o lo otro, ¿sí? Pero si lo analizamos bien, pues es una forma equivocada de comunicarnos con Dios, porque Dios no hace esas cosas, ¿no? Alguien por ahí en alguna ocasión eh, hizo esto, ¿no? Pidiendo a Dios dirección, pidiendo ayuda en una situación complicada, ¿sí? Una situación estresante, tal vez, y toma su Biblia y dice, bueno, voy a ver qué me dice Dios, ¿sí? Y abre su Biblia por ahí en San Mateo, capítulo 27, versículo 5, eh, y empieza a leer, ¿no? Dice, vamos a ver qué tiene que decirme Dios, ¿sí? Sobre la situación que estoy pasando, porque necesito de su dirección, necesito de su ayuda, necesito que me diga qué hacer. Y dice el texto por ahí, empieza a leer y dice, y Judas fue y se ahorcó. Y entonces esta persona lee esto y dice, no, o sea, creo que esto no puede venir de Dios. Dios no me puede estar pidiendo que haga algo así, ¿sí? Sí está complicada la situación en la que estoy, pero pues creo que no es para tanto, dijo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a darle otra oportunidad, como decimos, ¿no? Vuelve a abrir su Biblia al azar, ¿sí? Y ahora encuentra otro texto y esperando que Dios le hablara, ¿no? Y dice San Lucas 10:37, que es donde él pone por ahí su dedo y empieza a leer, y dice la frase, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y entonces se quedó sorprendido, ¿no? Y asustado, porque primero dice, como que Judas fue y se ahorcó, y ahora me dice, ve y haz tú lo mismo. Y obviamente, pues no lo hice, ¿verdad? Pero no sé qué opinan ustedes acerca de esta forma de pretender que Dios nos hable. Suena medio chusco, ¿no? Este detalle, pero muchas veces hacemos esto, caemos en esto, ¿sí? Esto, pues no es otra cosa más que falta de, como dicen por ahí, falta de ignorancia, ¿no? Falta de conocimiento. Este, Porque si yo quiero que Dios me hable, obviamente me puede hablar a través de su palabra, pero en base al conocimiento que yo tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy en una situación de enfermedad, ¿sí? Y yo quiero que Dios me hable, si yo conozco a Dios, conozco de Dios, conozco su palabra, sé exactamente a dónde ir, ¿sí o no? Sé exactamente dónde existe contenido en la palabra de Dios que puede ser de ayuda para mí, ¿cierto o no? Y muchos, por ejemplo, lo que hacemos es ir a los salmos, por ahí leer algo reconfortante, ¿sí? Porque tenemos ese conocimiento, ¿no? Y decimos, yo sé dónde hay algo por ahí que puede tranquilizarme, puede darme esperanza, puede ayudarme en esta situación. Pero en otras ocasiones, les digo, podemos caer en esto, ¿sí? Y es una forma, pues, obviamente incorrecta de pretender que Dios nos hable y nos resuelva la vida, ¿no? Con la bibliomancia, ¿sí? Que suena medio raro, ¿no? La palabra, pero a veces caemos en eso, ¿sí? Eh, Obviamente, dijimos, no es la forma correcta, ¿no? De comunicarnos con Dios, aunque a veces podemos pensar que lo es, ¿no? Eh, Hay una historia en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces, capítulo 6. Voy a invitarles ahí a que leamos juntos. Jueces 6, vamos a leer los versículos 36 al 40. El libro de los Jueces, capítulo 6. Es una historia muy conocida por todos, o la mayoría. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de Gedeón. Ustedes lo recuerdan. Es un personaje conocido, famoso,
por una batalla que él peleó, ¿se acuerdan? Y se convirtió en uno de los héroes de la fe, ¿sí? Sin embargo, si nosotros leemos su historia, pues podemos decir, bueno, pues creo que fe era lo que más le faltaba a este hombre, ¿no? A Gedeón. Pero miren, vamos a ver lo que nos dice ahí los versículos del 36 en adelante, capítulo 6. Dice, por ahí el texto dice, Gedeón dijo a Dios, porque Dios va a buscarlo a donde él estaba trabajando, en el campo. Él no fue a buscar la ayuda de Dios, Dios fue a buscarlo a él. Fíjense qué interesante esto. Dios fue a buscarlo, le dice que él lo ha escogido para una tarea muy especial que tenía que ver con la liberación de su pueblo, ¿sí? Porque estaba siendo sometido por un pueblo pagano extranjero, ¿sí? Que los estaban, ¿cómo podemos decir? Pues eh, estaban fastidiando la vida, ¿no? Los madianitas, los famosos madianitas. Entonces, Dios le dice, yo te he escogido a ti para que tú hagas esta tarea. Obviamente Gedeón se siente indigno, ¿sí? Como muchos personajes de la Biblia cuando Dios les llama. Y él dice, pues no, yo quién soy, ¿no? Para aceptar este reto, yo no tengo, para empezar, pues experiencia en, en, en cuestiones militares, ¿sí? No soy un líder, no tengo experiencia en esto, ¿sí? Y le dice lo siguiente a Dios, dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, porque dijo, no, ¿qué le pasó a Dios aquí, no? Creo que se confundió de hombre, ¿no? Tal vez busca otro Gedeón, no soy yo. Entonces le dijo, si es que vas a librar al pueblo de Israel por mí, a través de mi medio, entonces, dice el versículo 37, yo pondré un vellón de lana en la era, ¿sí? Por ahí en el campo dice, si solo el vellón se cubre de rocío y el suelo queda seco, ¿sí? O sea, al amanecer en la mañana, cuando caía el rocío, dice, entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Dudó de Dios, o sea, dijo, no, 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 y dudó también de él mismo, ¿no? Más que de Dios, dudó de él mismo. Y aquí es donde nos puede causar algo de risa, ¿no? El hecho de decir, bueno, cómo este hombre fue un héroe de la fe, ¿sí? Si era totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a probar a Dios, ¿sí? Vamos a ver qué tan cierto es lo que me está diciendo este personaje que se me apareció aquí. Si es cierto lo que dice que voy a poner, dice, un vellón de lana. Y en la mañana dice, el vellón tenía que estar, ¿qué? Seco, ¿sí? Perdón, dice, si solo el vellón se cubre de rocío, perdón, iba a estar húmedo, mojado el vellón, pero el suelo iba a estar como, eso era lo que él pretendía, que el suelo alrededor de ese vellón estuviera seco. Dice, entonces yo voy a entender que todo lo que me estás diciendo es la verdad y voy a aceptar el desafío. Versículo 38 dice, y así sucedió. Así de fácil, ¿no? Gedeón pide una señal y Dios se la concede. ¿Sí? Así sucedió. Cuando Gedeón se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó de él, dice, el rocío, y pudo llenar, dice, un vaso de qué? De agua. La tierra que estaba alrededor del vellón estaba totalmente seca, algo increíble, ¿no? Y dice el versículo 39, podemos decir, bueno, entonces ya va Gedeón y le dice, ok, dame la tarea, ¿no? Que tienes para mí. Pero Gedeón le dice a Dios, no te enojes conmigo si te pido una cosa más, ¿sí? Probaré otra vez, dice, con el vellón. Quiero otra señal. Como que dijo, no, pudo haber sido casualidad, coincidencia, lo que pasó. Sí fue algo medio increíble, pero, pues, ¿qué tal si fue casualidad, no?
A ver si ustedes se identifican con este hombre. Y entonces le dice, no, no quiero que te enojes conmigo, quiero pedirte otra señal, ¿sí? Dice, te ruego que solo, ahora esta vez dice, solo el vellón quede seco y todo el suelo que quede como mojado, húmedo por el rocío de la siguiente mañana. Y aquella noche, Dios lo hizo así. En todo el suelo hubo rocío y el vellón quedó seco. Es una historia y un detalle que llama la atención, ¿no? Cómo Dios condescendió con Gedeón. Y saben que cuando nosotros leemos esta historia, yo estoy seguro que muchas veces nos hemos sentido tentados a hacer lo mismo. Cuando estamos en una situación un poco inquietante en nuestra vida, ¿no? Y me acuerdo de Gedeón diciendo, pues Gedeón pidió esto, una señal, inmediatamente Dios que lo hizo, pues yo puedo hacer lo mismo, obviamente, ¿sí? Y empezamos a idear, ¿no? Señales, pruebas para Dios, empezamos a probar a Dios. Y nos pasa lo que a Gedeón, ¿no? Muchas veces puede suceder algo así como lo que estamos pidiendo y a la vez decimos, oh, qué padre, ¿no? ¿Qué pasó eso? Pero a la vez decimos, bueno, ¿y si fue coincidencia lo que pasó? ¿Sí? ¿Y si no fue Dios? O sea, y empezamos a dudar, ¿no? Como lo hizo Gedeón, ¿sí? Este, bueno, es interesante, les digo, este detalle que sucedió en la vida de él, de Gedeón, pero vamos a seguir analizando esto. Vamos a compararlo, ¿sí? Con otro detalle que aparece por ahí en la Biblia, en el libro de Daniel, ¿sí? Ya más o menos vimos lo que pasó aquí con Gedeón, vimos cómo él pidió señales a Dios, pidió pruebas, probó a Dios, ¿sí? Y Dios le concedió lo que quería, ¿sí? Vamos a ver otro detalle ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 16 al 18. Aquí lo tenemos en la pantalla. Pueden buscar también ahí en sus Biblias, Daniel 3, del 16 al 18. Dice lo siguiente, para ponernos en contexto, ustedes recuerdan que el rey Nabucodonosor mandó hacer una gran estatua, un monumento grande que le representaba a él como gobernante, como rey del imperio babilonio. Y él se le ocurrió la brillante idea de que toda su gente, ¿sí? Sus allegados, su gente de confianza, sus trabajadores, todos adoraran a esta imagen, ¿sí? Que se inclinaran ante ella cuando se diera una señal. Recuerdan todos esta historia, ¿no? Y dice el versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes hebreos cautivos en Babilonia, le respondieron al rey, ¿sí? Porque alguien por ahí se dio cuenta de que ellos no estaban haciendo caso a la orden que se había dado. Por ahí algunos soplones fueron con el rey y le dijeron, oye, por aquí hay unos chavos que no, bueno, no te están obedeciendo, ¿qué hacemos con ellos? El rey los manda a traer y les dice, a ver, ¿qué pasó por ahí? Supe, me dijeron que ustedes no están obedeciendo, no se inclinan ante la imagen. Y le respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no vamos a discutir este tema contigo, ¿sí? No nos vamos a postrar ante la imagen. No, eso no está a discusión, o sea, no vamos aquí a discutir, no trates de convencernos, ni nosotros te vamos a tratar de qué, de convencer, de que no nos castigues, porque había un castigo, ustedes recuerdan, ¿sí? Era la muerte, iban a ser quemados. Entonces dijeron, no, no vale la pena estar discutiendo aquí, ni te vamos a convencer nosotros, ni tú a quién, a nosotros. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y aquí hay algo bien interesante, ¿sí? O sea, ellos tenían la certeza de que Dios tenía que el poder, ¿para qué? Para librarlos de ese castigo. Injusto, obviamente. Le dijo, Dios puede hacerlo. Entonces, no tememos a lo que tú quieras hacernos. Y el versículo 18 es bien interesante porque vean lo que dice. Dice, y si no, si Dios no decide librarnos, si Dios decide que hoy muramos, de todos modos, tú debes de estar seguro, le dicen al rey, que no nos vamos a qué. Para que de una vez te lo sepas, ¿no? No nos vamos a postrar, ni tampoco adoraremos a tu estatua. Aquí hay algo, les digo, bien interesante, porque vamos a notar aquí una actitud muy distinta a la de Gedeón, ¿sí? Gedeón estaba ahí dudoso, como que no se la creía, pidió señales a Dios para aceptar el reto, ¿no? Dijo, a ver, si es cierto que yo los voy a librar, dame señales, ¿sí? Y prácticamente le dijo a Dios, si no, pues ni me meto en esto, ¿sí? Si no me vas a ayudar tú, si no es cierto eso, ¿para qué me meto en esa bronca? Estos jóvenes, ¿sí? Estaban en un nivel superior espiritual en el que vivía Gedeón. Gedeón, un héroe de la fe, sí. Estos chicos también héroes de la fe, sí. Pero saben que en ese momento que acabamos de leer de la vida de Gedeón, él no era un héroe de la fe. Llegó a serlo, pero en ese momento no lo era, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues vemos las actitudes que tenía, ¿no? La falta de conocimiento de Dios, falta de confianza en Dios. Vivía en una época muy complicada, muy triste espiritualmente, o sea, alejados de Dios vivían los israelitas. Menciona mucho el libro de Jueces, que era una época donde cada quien hacía lo que le daba la gana, así, literalmente, ¿no? Nadie se acordaba de Dios. Estos jóvenes vivían en otra situación, en una esfera espiritual superior a la de Gedeón. Y aquí lo vemos, vean las expresiones de ellos, muy distintas a las de Gedeón. Ellos dijeron, Dios puede que librarnos, ayudarnos en este problema en el que estamos, ¿sí? Y hasta ahí dice uno, qué fe tenía, ¿no? O qué valientes ellos. Pero ellos no le dijeron a Dios, bueno, Dios, vamos a pedirte una señal para saber si nos vas a librar de este problema, ¿sí? Y no le dijeron a Dios, mira, Dios, si pasa esto, si cae lluvia, si se nubla, si suena ahorita el teléfono, cosas como que de esas que se nos ocurren a nosotros, ¿no? Entonces quiere decir que nos vas a librar del horno de fuego y vamos a serte fieles, ¿sí? ¿No? O sea, ellos no tenían la certeza de que Dios les iba a sacar de ese problema, porque aquí lo declaran y dicen, si no, si Dios no nos libra, entonces sí adoramos tu ley, tu orden. No, le dijeron al rey, si no, de todos modos, no te vamos a obedecer. Y no porque fueran rebeldes, ¿no? Ante el sistema que vivían, ¿no? El sistema político, sino, o ante el rey, sino porque esas leyes iban en contra de qué? De su fe, de lo que Dios pedía de ellos. Entonces vemos aquí una situación bien distinta, ¿no? Eh, o una actitud muy diferente a la que mostró Gedeón, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta aquí. De estos dos ejemplos, ¿sí? ¿Quién o quiénes deberían de ser nuestro ejemplo? Si vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Decir, yo quiero seguir este camino, ¿no? Tomar el ejemplo de Gedeón o el de estos jóvenes.
muchas veces nos llama la atención lo que sucedió hoy con Gedeón, ¿no? Lo que acabamos de leer ahorita y decimos, pues obviamente Dios puede hacer lo mismo por mí. Pero no entendemos que Gedeón estaba un poquito desubicado, ¿sí? Y a veces lo tomamos como un gran ejemplo a seguir en ese aspecto, ¿sí? Obviamente tuvo muchas cosas positivas este hombre, pero no precisamente este detalle, ¿sí? Como para que nosotros lo tengamos como un ejemplo a seguir. Y a veces porque creemos que ahí está en la Biblia, este, yo también tengo el permiso de hacer eso, ¿sí? Porque decimos, pues ahí está en la Biblia, ¿sí? Como mucha gente, ¿no? Que toma de pretexto muchas cosas, ¿no? Dicen, no, pues si, si no es un borracho, pues yo hago lo mismo, ahí está en la Biblia, decimos. Entonces, somos muy convenencieros, ¿verdad? Pero les digo, si vamos a pensar en esto, si tuviéramos que tomar un ejemplo, ¿cuál tomaríamos? ¿El de estos jóvenes o el de Gedeón? En una situación difícil en nuestra vida. Decirle a Dios, bueno, voy a pedirte una señal. Este, si ahorita pasa por afuera de mi casa o por ahí por la calle, una chica así y así, vestida de rojo, no sé qué, me voy a casar con ella. Así le hacen muchos, ¿no? O decir, por ejemplo, estoy en una situación complicada, o el mismo ejemplo, ¿no? De una persona que está buscando una pareja, ¿verdad? Decir, Dios tiene el poder para ayudarme en esta situación. Necesito una pareja, quiero casarme, quiero hacer mi vida, así, así. Dios puede ayudarme. Tiene el poder, yo confío en Él, ¿sí? Y puede hacerlo hoy mismo, si Él quiere. O el día de mañana, pronto lo puede hacer. Y si no, de todos modos que, como dijo Job, de todos modos voy a seguir esperando en Él. Voy a confiar en Él. Si las cosas no van como yo que espero o deseo. Entonces, fijan la diferencia de actitudes. Una actitud muy madura espiritualmente, la de estos jóvenes. Una actitud muy que inmadura, la de Gedeón. ¿Sí? En Jeremías 33:3 es un texto que por aquí hay una declaración bien muy, muy bonita de parte de Dios, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos quisiéramos conocer cosas grandes, ¿sí o no? Cosas ocultas. Este, y Dios puede que revelárnoslas, ¿sí? La condición es clamar a Dios. Y clamar no es hacer una oración como de las que acostumbramos a hacer, ¿sí? Clamar a Dios es hacerlo de una manera sincera, hacerlo de una manera quizás hasta desesperada, ¿sí? Pidiendo que dirección a Dios, pidiendo conocimiento, pidiendo de su intervención en nuestras vidas. Lo que hizo Gedeón no fue clamar a Dios, si se fijan. Más bien él le dio una orden a Dios, ¿sí? Es como cuando nosotros le decimos a Dios, oye, quiero que me ayudes, Señor, a hacer esto, lo otro, quiero que permitas esto, quiero que me ayudes con esto, y le empezamos a dar una lista de tareas a Dios. Eso fue lo que hizo Gedeón, dijo, yo quiero que el vellón esté mojado y la tierra seca. Esa es tu tarea, Dios, le dijo Gedeón, si quieres que le entre tu proyecto. Miren cómo expresa aquí esta frase eh, acerca de este texto, ¿sí? De clamar a Dios. ¿Qué es clamar a Dios? ¿Sí? Dice, esa oración tiene que ser, ¿qué dice aquí? Con total confianza de que vamos a recibir lo que pedimos. ¿Conforme a qué?
la voluntad de Dios. Ya eso como que ya no nos gusta, ¿verdad? Si fuera conforme a mi voluntad, qué padre, pero es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, Dios va a resolver la situación, pero no como yo lo espero, ¿sí? Él la va a resolver porque obviamente Él quiere ayudarme. A Él le preocupa que yo esté triste, estresado, angustiado, pero Él va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Dice, Él sabe qué es lo que nos conviene. Y yo creo que sé lo que me conviene, ¿sí? Yo nada más lo creo, pero Dios sabe lo que me conviene. Y ahí está el problema, ¿no? Porque por eso nos frustramos muchas veces cuando no recibimos o creemos que Dios no nos contesta las oraciones, pero Él sí contesta. Lo que pasa es que no contesta lo que yo quería. Y entonces me decepciono de Dios, me frustro, me enojo con Dios, ¿sí? Eh, pero Dios sabe lo que es mejor para mí, ¿sí? Dice, deberíamos incluir en nuestra oración la frase siguiente, fíjense bien. No, no como una fórmula mágica, ¿no? O palabras mágicas, porque a veces decimos, ay, voy a anotar para decirlo todos los días, ¿no? Es un ejemplo, más o menos esta es una idea, ¿no? Dice, gracias Dios mío por no darme esas cosas que te pido y no me convienen, aunque yo no lo sepa. Qué oración, ¿no? Pocas veces agradecemos por algo así. Agradecerle a Dios porque no me da algo que yo le he pedido, porque no me conviene. Y decirle a Dios gracias porque no me lo has dado. Gracias porque no has escuchado esa tonta petición que te he hecho, ¿sí? El problema dice aquí es que muchas veces no lo sabemos y entonces estamos aferrados, ¿no? Y llevamos hasta años orando por algo, como Pablo, ¿verdad? Cuando oró por que Dios le quitara esa situación complicada en su vida y Dios le dijo, a ver, ya Pablo, ya, le dijo, ya basta, ya no estés pidiendo eso, le dijo Dios a Pablo, que te baste mi gracia. No le convenía estar así a Pablo, no le convenía recibir esa respuesta que él tanto esperaba y él lo llegó a entender, ¿eh? Eso es también algo destacable en Pablo. Muchas veces yo no lo entiendo, ni lo acepto, ni me doy cuenta de que es algo que no me conviene. Pero ojalá que pudiésemos agradecer también por aquellas cosas que nunca han llegado a nuestra vida y que hemos orado tanto por ellas. Incluso pudimos haber pedido hasta señales como Gedeón y no llegaron, ¿sí? Nuestro título de la reflexión fue Probando a Dios, ¿sí? Probando a Dios. Eh, a veces malinterpretamos esta expresión. Miren, o pensamos, les digo que cuando leemos, por ejemplo, la historia de Gedeón, decimos, pues Dios nos está autorizando a hacer lo mismo. Y muchas veces lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a ver así rapidito estos pasajes, para ir, como aterrizando esta idea. Eh, en San Mateo capítulo 4, vamos a leer estos textos en Mateo. Mateo 4, vamos a leer versículo 7. Vean lo que dice por aquí. Mateo 4, 7. Y Jesús respondió. Esta fue una frase que le dijo a Satanás. Vean lo que dijo. No tentarás al Señor, tu Dios. No pongas a prueba a Dios. Eso quiso decir Jesús. Y en este contexto que estamos hablando, ya no suena tan buena idea, ¿no? El estar probando a Dios. Porque hay un mandato, ¿se acuerdan? Hay un mandato que está ahí en Deuteronomio capítulo 6 que dice, no pongas a prueba a Dios.
y a veces no lo relacionamos con esto. ¿Sí? Decimos, no, pues eso fue para el chamuco, ¿no? Esa frase. Eso no tiene nada que ver conmigo. No es algo que le agrade a Dios. Sin embargo, lo hacemos muy seguido, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Gedeón sí? Ahorita vamos a entender por qué. Mateo, capítulo 12, ahí un poquito más adelante, versículos 38 al 40. Capítulo 12 de Mateo, versículos 38, 39 y 40. ¿Sí? Miren lo que dice también aquí Jesús. Dice, bueno, antes dice, entonces le dijeron algunos escribas, primero se acercaron a él, aquí los fariseos, dice, los escribas y fariseos, y le dijeron, maestro, queremos pedirte una señal. ¿Para qué? Podemos decir, ¿para qué? Ah, pues para creer en él. Si haces una señal, vamos a creer en ti y te vamos a seguir, como lo hacemos nosotros también. Te voy a pedir una señal, Dios. ¿Sí? Si pasa esto, si lo otro, bla, bla, entonces voy a creer en ti, entonces voy a hacer esto, entonces voy a obedecer, entonces voy a seguir, entonces voy a hacer esto. ¿Qué respondió Jesús? Dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal. ¿Y qué dijo Jesús? Ahí les va, para que vean quién soy yo. ¿Eso dijo Jesús? No. Dijo, pero no voy a hacer nada, no les voy a dar ninguna señal. Dice, solamente la señal que les voy a dar es la señal de quién. Dice ahí, de Jonás. Pero algo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Nada más les dijo, acuérdense de Jonás. Yo no vengo aquí a hacer que señales. ¿Sí? Son declaraciones fuertes y la aplicamos a nosotros. ¿Sí? Porque cuántas veces yo le he demandado señales a Dios o a Jesús. Y Jesús nos responde, ¿quieres señales? Ahí están las señales. ¿Dónde? En su palabra. O sea, Dios no nos tiene que probar nada. Dice Dios, ve a la Biblia, ahí está. ¿Quieres confiar en mí? ¿Quieres saber qué pido de ti? ¿Quieres saber qué decisiones tomar en tu vida? Ve a la palabra de Dios. No estés pidiendo qué. Señales. Mateo 16, del 1 al 4, ahí más adelantito. Miren lo que dice. Entonces algunos fariseos y saduceos vinieron otra vez, dice, este, a tentarlo, dice aquí, a probarlo. Y le pidieron que les mostrase alguna señal del cielo. Pero él les respondió, fíjense, como que no entendían ellos, ¿verdad? Y dice, al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y al amanecer dice, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. ¿Entendéis el aspecto del cielo? Y no entendéis, dice, no entienden las señales de qué, de los tiempos. Esta generación mala y adúltera demanda señal. Otra vez les repite esa frase. Pero no les será dada otra señal sino la del profeta Jonás. Y los dejó hablando solos. ¿Sí? Ellos querían señales para creer en él. ¿Sí? Y Jesús les dijo, a ver, ¿ustedes cómo es posible que entiendan el cielo, las señales del cielo? Y no entienden las señales de los tiempos. Si hubieran estudiado la palabra de Dios, se darían cuenta de quién era el que estaba hablando con ellos. No necesitarían qué, señales, pero en su ignorancia demandaban qué, señales. Y esto nos enseña mucho también. ¿Por qué Gedón demandaba señales de Dios?
porque no conocía a quién, a Dios. Porque ignoraba muchas cosas de Dios, porque era un bebé espiritual, inmaduro espiritualmente. Por eso le demandó a Dios señales. Ahora es curioso que Dios le contestó a Gedeón, ¿sí? Y ahorita vamos a notar algo interesante. Miren, cuando Dios nos pide que lo probemos, ¿sí? No lo dice en este sentido, de que le pidamos señales, ¿sí? El Salmo 34:8 dice lo siguiente: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Cómo es que yo voy a adquirir esa confianza en Dios y que voy a ser una persona bienaventurada, feliz, porque confío en él? Ah, bueno, dice ahí, gustad y ved, probad y ved. O sea, ven y prueba, experimenta, conóceme, le dice Dios. Conóceme y verás, ¿sí? Y vas a adquirir una confianza que pocas personas van a tener alrededor de ti. ¿Sí? Pero ese gustad y ver o probar y ver no se refiere a pedirle señales a Dios. Y dice Malaquías 3:10, todos lo conocemos, este texto dice: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y a veces pensamos que el devolver el diezmo a Dios, o que al hacer esto nosotros lo vamos a probar, ¿sí? A ver si es cierto lo que dice Dios, que me va a devolver bendiciones hasta que sobreabunde. Malentendemos esto totalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir Dios aquí cuando nos dice pruébame? Lo que Dios está diciendo realmente es: conóceme. Dice, conóceme en este aspecto, dice Dios. Para que veas que yo no quiero perjudicarte, o sea, yo no quiero robarte a ti. No te quiero dejar pobre al exigirte esta parte de tu dinero. Conóceme, nos dice Dios, conóceme en la cuestión financiera y vas a ver lo que va a pasar, pero conóceme. Y nosotros muchas veces hacemos esto para probarlo, para ver, a ver si es cierto lo que dice, ¿sí? Y tenemos una cita más aquí en Juan 1:46 que dice: Natanael le dijo, ¿sí? A Felipe, ¿sí? Un compañero, un amigo, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se acuerdan de aquel detalle? ¿Y qué le dijo Felipe? Dijo: ven y ve, ven y prueba, ven y conoce. Entonces, cuando Dios dice que lo probemos, se refiere a que le conozcamos, que gustemos de una relación con Él, ¿sí? Que la saboreemos, no que pongamos pruebas a Dios o que le pidamos señales a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto? Bueno, porque decimos, bueno, ¿y por qué Gedeón sí le hizo caso? ¿Sí? Y a mí no me hace caso. Yo por más que le pido señales a Dios, pues no, creo que no me ha escuchado. ¿Me falta fe o qué pasa? No, el que le faltaba fe era Gedeón, ¿sí? ¿Por qué Dios condescendió con él? Bueno, porque Dios, ¿qué dice aquí? Es increíblemente amable, paciente y misericordioso. Lo fue con Gedeón, con este hombre que era ignorante en las cosas de Dios, aunque pertenecía al pueblo de Israel, sí, pero no conocía a Dios, ¿sí? Y obviamente desconfiaba de Dios, pero Dios fue paciente con él y dijo: a ver, yo quiero enseñarle a él quién soy yo realmente. Quiero que él me conozca
quiero este, que él llegue a crecer espiritualmente, quiero que él pueda ser un instrumento en mis manos porque él puede hacer grandes cosas si se deja utilizar, ¿sí? Por eso fue paciente con Gedeón y le concedió sus caprichitos, ¿sí? La experiencia de Gedeón, aquí otra conclusión, no debe ser un modelo, o sea, no es un ejemplo a seguir, eso que hizo Gedeón, ¿sí? Que a veces lo tomamos como eso, ¿sí? Porque dice, ah, pues ahí está en la Biblia, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Gedeón le pidió señales a Dios, yo también lo voy a hacer. Ya vimos ahorita lo que Jesús pensaba de las señales. ¿Se acuerdan lo que les contestó a los fariseos? ¿Sí? Entonces, eso aplica para todos, ¿vale? O sea, no se trata de eso, nuestra vida espiritual, de ir, así como aquel personaje que algunos a lo mejor se acuerdan, ¿no? Que lanzaba una moneda al aire y tomaba decisiones, ¿no? En base al azar, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, si hoy amanece nublado, voy a hacer esto. Si no, quiere decir que Dios no aprueba esto o algo así, ¿sí? No se trata de eso la vida espiritual, se trata de conocer, de gustar, de probar, de ver quién es Jesús. La historia, dice aquí, la de Gedeón, demuestra una fe, como dice ahí, débil e inmadura. Sí, pero Gedeón fue un gran héroe de la fe, sí, lo llegó a ser en algún momento de su vida, pero ahí Dios apenas lo acababa de llamar y no era una persona de una gran fe, alguien admirable por su fe, ¿no? Ni por su conocimiento de Dios tampoco. Entonces no es un ejemplo a seguir ahí, ¿sí? Y debo de entender que mi situación no es la misma que la de él, ¿vale? Una más, creo, y ojalá que así sea, que nosotros tenemos ventajas sobre Gedeón. Ese es mi deseo, ¿no? Que tú te encuentres en un nivel espiritual mayor, más grande, más alto, superior al de Gedeón en la cuestión espiritual. Porque nosotros conocemos cosas que él no conocía. Espero que conozcamos a Dios de una forma superior y mayor a al conocimiento que tenía Gedeón sobre Dios. Y finalmente, vean lo que nos dice aquí en Mensajes para los Jóvenes. Dice, presente, no presenta, dice, la promesa a Dios. Vamos a buscar a Dios en oración, sí, cuando estemos en una situación difícil. Pero vean lo que dice aquí. O sea, presenta la situación a Dios, recuerda sus promesas, cree, como los hebreos que dijeron, nosotros creemos que Dios puede librarnos. Dios me puede ayudar, Dios me puede sacar de esta situación, Dios me puede sanar, Dios puede sanar a mi familiar, lo que sea que estamos pasando, ¿sí? Y dice aquí, hay que creerlo sin ninguna duda. O sea, que Dios puede hacerlo, ese milagro, esa intervención en nuestra vida. ¿Lo puede hacer? Debo estar convencido de que sí. El problema es que a veces digo, ¿y si querrá Dios? ¿Y si podrá? Y empezamos a dudar, ¿no? Entonces, debo de creerlo. No esperéis sentir emociones especiales antes que os parezca que el Señor contesta. Ay, es que tengo sentir algo, ¿no? Aquí un presentimiento y cosas así, ¿no? O emociones, dice aquí, especiales. Ay, es que yo pensaba que me iba a responder esto Dios porque yo lo sentí en mi corazón y cosas así medio raras, ¿no? No indiques tampoco a Dios, dice aquí, ningún modo particular en que deba de obrar, como lo hizo Gedeón. Y aquí está un detalle, o sea, para que veamos que lo de Gedeón no fue algo como que digno de imitarse, ¿sí? No, yo no tengo que darle órdenes a Dios, de decirle, mira, quiero que resuelvas esto así y así y así y así. Y punto número uno esto, punto número dos así, paso por paso, ¿no? Dice, primero yo debo de creer que voy a recibir las cosas que pido, o sea,
creer que Dios puede hacerlo, ¿sí? Confía en su palabra, en sus promesas, y dice, déjale todo ese asunto en sus manos, que haga lo que Él quiera, que sea su voluntad. Yo no tengo que darle indicaciones a Dios cómo resolver mis problemas. Dice, con la plena fe de que vuestra oración será que honrada, o sea, recompensada, y que recibiréis la respuesta que yo quiero. No, dice, la respuesta en el momento exacto y en la forma precisa en que vuestro Padre Celestial crea que es para vuestro bien, no como yo lo pedí o como a mí se me antojó que debería de ser, ¿sí? Dice, y luego poner en práctica vuestras oraciones, o sea, hay que seguir orando, ¿sí? Anda humildemente, dice, y sigue avanzando, que siga la vida, como decimos, ¿no? Que ruede el mundo. Ya le dejé ese problema en manos de Dios. Ya le dije, Señora, que se haga tu voluntad, dame fe, dame paciencia, si es que tengo que esperar, y que ruede el mundo. Qué complicado esto, ¿no? Pero esto obviamente depende del nivel espiritual en el que yo viva, ¿sí? Ojalá que lleguemos a experimentar esto en nuestra, en nuestra vida, que podamos tener esa confianza que tuvieron aquellos jóvenes hebreos en ese problemón en el que estaban, ¿sí? Y que incluso aceptaron la voluntad de Dios, ¿no? Y dijeron, si no, si Dios quiere que muramos, pues vamos a morir, no pasa nada, ¿sí? Y eso es algo que a veces no nos gusta, ¿no? El decir, yo ya le pedí a Dios, pero ¿y si no? ¿Cómo voy a actuar? O sea, si Dios decide otra cosa. Porque a veces estamos bien confiados en que Dios me va a dar exactamente lo que le pido, ¿no? Cuando estoy orando por la salud de alguien, por ejemplo, y dicen, pues yo pensé que Dios tenía el poder para hacerlo. Yo pensé que Dios iba a sanar a mi familiar. Y yo pensé, y se murió. Y ahora estoy enojado con Dios, estoy dudando de Dios, de su poder, de su amor, pero yo no entendí que las cosas iban a pasar y a suceder de acuerdo a lo que Dios cree que es que mejor para mí, para las personas por las que oro, etcétera. Debemos de entender eso, ¿sí? Y finalmente vamos a leer lo que dice aquí en Corintios 13:11, algo que nos debe de ayudar a entender esto. 1 Corintios 13:11 dice lo siguiente, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, cuando ya llegué adulto, dice Pablo, dejé lo que era de niño. ¿Qué tiene que ver esta frase de Pablo con lo que acabamos de estudiar? Bueno, por ejemplo, lo que hizo Gedeón eran actitudes de un niño espiritual, ¿sí? Pero un día Gedeón, que fue entendiendo las cosas, fue creciendo espiritualmente y dejó de estar pidiendo señales. Lean su vida, lean su historia y verán que él fue mejorando en muchos aspectos. Fue creciendo tanto así que Dios lo consideró un héroe de la fe, alguien ahora sí digno de imitar. Si yo estoy en ese sentido, en esa etapa espiritual de un niño, mi deseo es que no nos quedemos ahí. Y ese es el deseo de Dios también, ¿no? Que no te quedes ahí como un niño, que sigas avanzando, ¿sí? Si he estado pidiendo señales a Dios, no quiere decir que eres un pecador, ¿verdad? Y que te vas a ir al infierno por hacer eso, ¿no? Pero debe llegar un momento en tu vida que entiendas que la vida espiritual no se trata de eso, ni la relación con Dios, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo puedo saber, pues, qué es lo que Dios quiere de mí o qué decisiones debo de tomar en mi vida? Bueno, alguien dijo por ahí, dice aquí, ¿sabes que has tomado la decisión correcta cuando Dios pone paz en tu corazón? Y no necesito estar pidiendo señales.
por ejemplo, ahorita decíamos, ¿no? Por ejemplo, al elegir una pareja, no tengo que estar pidiendo señales, ¿no? De que, a ver, me voy a sentar aquí, en la plaza, y si ahorita se sienta aquí una chica a mi lado, así ya está, le voy a pedir matrimonio. ¿Será que así funciona nuestra vida espiritual? No, no. Esas son actitudes de qué? De niño, como dijo Pablo, de un niño espiritual, ¿sí? Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo voy a saber cuando encuentra a esa persona correcta, por ejemplo? Los muchachos, ¿no? Que dicen, ¿y cómo voy a saber cuándo es la pareja correcta? Ah, bueno, dice aquí, sabrás que has tomado la decisión correcta cuando Dios ponga paz en tu corazón. Cuando no estés de preguntón y diciendo, ay, ¿y si tomaría la decisión correcta? Eso ya es inquietud, eso ya no es tener paz. Y muy probablemente he tomado la decisión que equivocada. Y cuando Dios, y cuando he orado también sinceramente a Dios y siento esa paz en mi corazón al haber tomado una decisión, es muy probable, casi seguro que has tomado la decisión correcta, que Dios te ha guiado, ¿sí? Y que vas creciendo también en tu vida espiritual. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a crecer cada día en esa relación que Él quiere tener con nosotros, que no nos conformemos con tan poco, ¿sí? Que no nos quedemos en un estado espiritual de niño, ¿sí? Sino que cada día vayamos descubriendo cosas, mayores experiencias también con nuestro Dios, que descubramos cosas ocultas, como dijo también nuestro Dios en aquel texto, y que un día podamos muy pronto también encontrarnos con Él. Que Dios nos bendiga.